Bien, empezamos entonces la clase de contratos. El tema de contrato es un tema fundamental dentro del marco del derecho y van a ver que tiene una íntima relación con dos temas que ya vimos, que es el acto jurídico, precisamente porque el contrato es el mejor ejemplo de un acto jurídico, y de obligaciones. ¿Se acuerdan esa relación jurídica mediante la cual una persona le podía exigir a otra una determinada prestación? ¿Y por qué tiene esta íntima vinculación con las obligaciones? Simplemente porque el contrato es una de las fuentes principales de las obligaciones, donde pueden surgir las obligaciones. En primer lugar, ustedes tienen que saber que el nuevo Código Civil, este que se sancionó en el 2015, cambió radicalmente el concepto de contrato. Históricamente, cuando se definía contrato, se decía que contrato era un acuerdo de voluntad entre dos o más personas destinado a regular sus derechos. Actualmente el concepto varió sustancialmente porque es la definición que ustedes tienen ahí puesta en pantalla, que es el actual código, artículo 957 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice que contrato es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Y cuáles son las diferencias sustanciales con la definición que les di recién? En primer lugar, estamos diciendo que es un acto jurídico. Es decir, que lo encuadra dentro de una determinada figura del derecho y que todas las normas, todas las reglas, todos los conceptos del acto jurídico van a regir supletoriamente o van a estar incorporados al concepto de contrato, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos visto la definición de acto jurídico, a grosso modo, como es un hecho humano, voluntario e ilícito que tenía esa finalidad, buscaba, perseguía generar relaciones jurídicas, o sea, generar derechos y obligaciones. Pero fíjense que lo más importante de esta definición es que ya no habla de personas, como lo hacía en la antigua definición de contratos, sino que ahora hablamos de partes. Esto es fundamental porque cuando era lo que impedía, por ejemplo, que en nuestro derecho existieran las sociedades unipersonales. Ustedes saben que las sociedades son contratos y como la propia definición decía que para que existiera un contrato necesitamos la voluntad de dos o más personas, ya fueran humanas o jurídicas, era imposible que hubiera una sociedad unipersonal, porque hubiera sido contradictorio con la definición misma de contrato. Entonces, actualmente se habla de partes. Esto significa que una misma persona, humana o jurídica, puede tener diferentes intereses. Entonces, al tener diferentes intereses, puede formalizar, puede generar un contrato por sí sola. ¿No es cierto? Y bueno, y también se habla de que para que exista el contrato, esa manifestación de voluntad, que es el consentimiento, que es el que realmente que el que crea, que regula, que modifica, transfiere y extingue, las relaciones jurídicas, habíamos dicho que una relación jurídica es un nexo, es un vínculo jurídico. ¿Y por qué es jurídico? Porque precisamente genera, crea, regula estos derechos y obligaciones, y habla de relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Se acuerdan que ya estudiamos lo que era el patrimonio? Es decir, el conjunto de bienes de una persona, y sabemos que los derechos patrimoniales son aquellos que tienen una evaluación económica. Es decir, que en estos contratos no podrían haber, no podrían negociarse, no podrían intervenir derechos extrapatrimoniales, es decir, que estuvieran fuera del comercio. O sea, nunca podría ser objeto de un contrato un derecho personalísimo, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad moral o un derecho de familia, como podría ser la patria potestad, por ejemplo. Entonces, ya tenemos más o menos claro qué es un contrato.
El contrato, como toda figura de derecho, va a tener diferentes requisitos o elementos. Lo vamos a dividir en tres: los requisitos o elementos esenciales, los naturales y los accidentales. Los requisitos esenciales, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen que estar sí o sí para que el contrato exista. Si falta alguno de los requisitos esenciales, el contrato es nulo, es inexistente. No puede generar la relación jurídica, no puede generar esos derechos y obligaciones. Los vemos enseguida, pero son el consentimiento, la capacidad, la forma, en el caso que fuera necesario, etc. Ahora los vemos en detalle. Después tenemos los requisitos naturales, que son aquellos que nos permiten diferenciar los contratos entre sí. Son las notas propias, son las notas particulares de cada contrato. Por ejemplo, ustedes han visto que en el contrato de trabajo, una nota particular es la subordinación, esa relación de dependencia que existe entre empleador y empleado. En un contrato de donación, por ejemplo, el requisito natural va a ser la gratuidad, es decir, que no haya una contraprestación al transferirse un derecho real de dominio, ¿cierto? Son las notas específicas. Estos requisitos naturales ya los vamos a ver muy bien enseguida cuando la doctora Tancredi nos dé su clase, que es lo que permite diferenciar, por ejemplo, el contrato de obra, del contrato de servicio, del contrato del trabajo. Y los requisitos accidentales, por último, como su nombre lo indica, son accidentes, es decir, que pueden estar o no, pero si están dentro del contrato, deben respetarse, deben cumplirse. Los requisitos accidentales, vamos a ver, y enseguida los vamos a detallar, que son tres: la condición, el plazo y el cargo. Vamos al primer tipo de requisito, que son los requisitos esenciales. ¿Y cuáles son? Les repito, son aquellos que tienen que estar sí o sí para que el contrato exista, ¿no es cierto? Para que tenga lugar en la realidad. Van a ser el consentimiento, la capacidad, el objeto, la causa y la forma en el caso que el contrato o la ley lo exija. ¿Qué es el consentimiento? Es esa manifestación de voluntad, es esa exteriorización de voluntad de la persona, ya sea humana o jurídica. Nosotros sabemos que el consentimiento va a estar integrado por dos aspectos, lo que diríamos la oferta y la aceptación. Una de las partes va a exteriorizar su voluntad en un determinado sentido y necesitamos que la otra parte, acepte esa manifestación de voluntad. Cuando se conjugan esa oferta y aceptación, desde ese momento nace el contrato, desde ese momento existe contrato, porque se han conjugado las dos partes y ha nacido el consentimiento. En el caso de que la parte a la que se le realizó la oferta y haga una modificación en esa oferta, una alteración de la oferta, para que nazca el contrato, yo necesito ahora la aceptación de la primera parte que hizo su primera oferta. Cuando se reúnen, coinciden las dos ofertas de aceptación, nace el contrato, como les decía recién. El segundo elemento esencial es la capacidad, que ya lo hemos estudiado. Es esa aptitud para poder ser titular y para poder ejercer los derechos y obligaciones. Y que las dividíamos en la capacidad de derecho, que es esa aptitud para tener los derechos y obligaciones. Todos somos plenamente capaces de derecho desde el momento mismo de la concepción, desde el momento que existe la persona humana, y las personas jurídicas son capaces de derecho desde el momento que son creadas, en el caso de las sociedades, o al momento que son autorizadas por el Estado, en el caso de las asociaciones y las fundaciones. O en el caso de las personas jurídicas públicas, desde el momento que se dicta la ley que las crea. Y la capacidad de ejercicio, que esa era la posibilidad de ejercer, como su nombre lo indica, por sí mismo los derechos y obligaciones de los cuales soy titular. Si yo no puedo celebrar un contrato con una persona que es menor impúber, porque no tiene capacidad de ejercicio. Va a tener la capacidad de derecho, pero no va a tener la capacidad de ejercicio para realizarlo.
o por una persona que se ha inhabilitado, por ejemplo, por una insanía, porque tenga mal de Alzheimer, y se echa un proceso judicial donde se determina que esa persona no puede celebrar contratos. Le falta, no tiene esa capacidad de ejercicio. El tercer elemento o requisito esencial es el objeto, que es lo que las partes eh, persiguen, quieren, buscan a través de la realización de ese contrato. El objeto, al igual que como ya lo habíamos visto, como el objeto de los actos jurídicos, tiene que ser en primer lugar determinado o determinable. Esto significa que debe estar definido, acotado, eh, eh, circunscripto a algo. Por ejemplo, yo no me puedo obligar a entregar una suma de dinero. Yo me debo obligar a entregar 100 pesos, 200 pesos, 1.000.000 de pesos. Y cuando yo no puedo acotarlo, no lo puedo determinar, se convierte en determinable y tengo que establecer pautas, parámetros que me permitan acotarlo, determinarlo. Pagaré el valor equivalente al tantos dólares americanos al momento del cambio, al momento del pago de mi obligación. Pero lo más importante, quizás dentro del objeto, es que sea posible, tanto física como jurídicamente. Que sea posible físicamente es fácil, es decir, que pueda tener lugar en la realidad. Ya no me puedo obligar, ya lo habíamos dicho, trasladar todo el agua al océano. Pero que sea posible jurídicamente significa que a pesar de ser un objeto plenamente lícito, por determinadas circunstancias, la ley no quiere que se realice. Por ejemplo, entre padres e hijos, habíamos visto el ejemplo, no se puede contratar porque se puede vulnerar el derecho a la herencia. Entre cónyuges no se puede contratar porque se afecta el régimen de la sociedad conyugal. En materia laboral, yo no puedo contratar para realizar trabajos insalubres un menor de 16 años, ¿no es cierto? Porque tiene una protección especial por la edad. Entonces, eso es imposible jurídicamente o el objeto prohibido. ¿Son lícitos? Sí, son perfectamente lícitos, pero están prohibidos. Entonces se pueden impugnar y dejan de existir. O sea, se anulan, el contrato se anula porque el objeto es imposible jurídicamente. Y obviamente el objeto del contrato debe ser susceptible de tener una valoración económica, o sea, que sea enajenable y que esté en el comercio. Además de ser lícito, ya habíamos visto que la licitud es no solo que se realice conforme a la ley, sino que además no cause daños a terceros, que no perjudique a terceros. Porque ya lo hemos dicho, es tan grande la imaginación del hombre que hay muchas figuras que son antijurídicas porque causan un daño, pero el legislador no ha alcanzado a definirla como un delito determinado, entonces no está dentro del Código Penal, pero al causar un daño a terceros se considera que es ilícito, que generalmente esto se relaciona que debe ser conforme a la moral y a las buenas costumbres. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante de la voluntad. Es decir, que la causa es la razón de la realización de los negocios, es el por qué hemos realizado ese negocio. Debe necesariamente existir y debe ser lícita. Y la causa, razón, puede ser objetiva como subjetiva, un querer personal de la persona física, humana, perdón, o jurídica que lo realiza, o por una necesidad que hay en el mercado. Y por último, tenemos la forma. La forma es un elemento esencial que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque en general el principio es que todos los contratos son no formales. Forma significa que el contrato se debe ajustar a determinados requisitos, a determinadas características determinadas por la ley. En principio, no se exige ninguna forma determinada. Forma sería, por ejemplo, hacerla en un instrumento privado, como podría ser un boleto de compraventa, o hacerla en un instrumento público, como podría ser una escritura, ¿no es cierto? En muy pocos casos, la ley determina
que los contratos son formales, es decir, que se tienen que adecuar a determinados requisitos establecidos por esa ley. Por ejemplo, un contrato, la forma, a su vez, la clasificamos en dos grandes grupos. Los actos formales solemnes o ad solemnitatem, que son aquellos que se tienen que cumplir los requisitos sí o sí para que el contrato exista. Por ejemplo, la donación solamente se puede realizar por escritura pública. Si yo la realizo por algún otro instrumento, esa donación no existe, no nace. Y otros requisitos establecen que las formas son no solemnes o ad probationem, es decir, como principio prueba por escrito. Yo me tengo que adecuar a esos requisitos, pero yo puedo comenzar no respetando la forma y después lo rectifico respetando la forma. Por ejemplo, la cesión de derechos se debe realizar por escritura pública. Por ejemplo, la cesión de derechos intelectuales, como podría ser el derecho de autor o una marca. Pero yo lo podría realizar en un instrumento privado y ante la impugnación de alguna de las partes, lo ratifico a través de una escritura pública. Dijimos que los requisitos naturales dependen de cada contrato, porque es lo que va a diferenciar los contratos entre sí. Hablamos de la gratuidad de la donación o la subordinación, contrato de trabajo. Eso se ve en cada figura en especial. Lo que sí es importante distinguir son los requisitos accidentales, que son aquellos que podían estar o no estar, pero si están, debo respetarlos. En primer lugar, tenemos la condición, o también algunos autores hablan del modo. ¿En qué consiste esto? En supeditar los efectos, es decir, las consecuencias del contrato, a un hecho futuro e incierto. Ejemplo típico de la condición es, por ejemplo, en un contrato de seguro, un seguro automotor. ¿A qué supedito las obligaciones de la compañía aseguradora? A que se produzca el siniestro. Es un hecho en el futuro, pero incierto, porque yo no sé si se va a producir o no, y no sé cuál va a ser la magnitud del siniestro, porque puede ser una bolladura de guardabarros o puede ser una muerte. Pero las obligaciones de la compañía aseguradora quedan suspendidas, quedan restringidas hasta el momento que se ocurra ese hecho futuro incierto. Yo como asegurado tengo que pagar todos los meses, pero la compañía aseguradora tiene que esperar a que se produzca el siniestro para cumplir sus obligaciones. Tanto es así que esa condición de modo se divide en dos tipos, la condición suspensiva y la condición resolutiva o resolutoria. La condición suspensiva es la que acabamos de ver, es cuando se interrumpe las obligaciones de una de las partes hasta tanto se produzca el hecho futuro incierto. En cambio, la resolutiva es exactamente la inversa. Por ejemplo, se me ocurre en una renta vitalicia, que la obligación de una de las partes de pagar la renta va a ser obligatoria hasta el momento de que se muera una persona. También podría ser, por ejemplo, que ustedes le dan una pensión, una mensualidad mientras son estudiantes. Al momento de recibirse, se va a extinguir esa obligación. Entonces se cumple esa condición resolutiva. El plazo consiste en supeditar los efectos del contrato, es decir, la consecuencia del contrato, a un hecho futuro, pero cierto, tan cierto como una fecha. Es decir, cuando establecen cuotas, la obligación se vence al vencer el día de pago de la cuota, o por ejemplo, en un contrato de alquiler, en un contrato de locación, que ustedes establecen el pago de la locación, el canon de alquiler, del 1 al 5 de cada mes. Al llegar a esa fecha determinada, ese hecho futuro, pero cierto, como es una fecha, deben cumplir su obligación. Y en tercer lugar, tenemos el cargo. El cargo es una suerte de obligación accesoria, generalmente se establece en las liberalidades, o sea, en los contratos gratuitos, o en el comodato, en una donación o un comodato, y es, por ejemplo, ustedes tienen una fracción de terreno y se obligan a donar, a transferir el dominio de ese terreno a la municipalidad de Luján, pero con el cargo de que hagan una plaza o una pista sanitaria, una pista de salud, le dicen usualmente.
Si no se realiza la pista de salud, si no se cumple con esa obligación accesoria establecida al celebrar el contrato, ese contrato cae porque no se cumplió con ese requisito accidental. Bien, ahora que sabemos cómo son los contratos, cuáles son sus elementos, vamos a saber que los contratos tienen una extensa clasificación. En primer lugar, podemos decir que los contratos son unilaterales o bilaterales, según que las obligaciones recaigan sobre una de las partes o de ambas partes. Un contrato unilateral es cuando la obligación recae sobre una sola de las partes y no hay una contraprestación a cambio. No se entrega nada a cambio de esa primera prestación. El ejemplo, la donación. Se transfiere un lote, pero no se paga nada por ese lote. O el comodato, también llamado préstamo de uso. Yo permito usar una casa sin pagar el alquiler, ¿no es cierto? Y no hay contraprestación. Y bilaterales es cuando las dos partes de la relación deben cumplir una determinada prestación, ¿no es cierto? Deben entregar algo. El ejemplo típico sería la compraventa. Uno está obligado a entregar el auto y el otro está obligado a entregar el dinero a cambio de ese auto. Los contratos después se clasifican en onerosos y gratuitos. Onerosos es cuando las ventajas que se procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a la otra. Es decir, que hay prestaciones recíprocas. Ambas partes se dan alguna prestación. En cambio, en el contrato gratuito, una de las partes asegura una ventaja a la otra independientemente de la prestación que le va a realizar la otra. O sea, no obtiene ningún beneficio por hacer esa prestación. Ejemplo, donación, comodato, como dijimos recién. Los contratos también se clasifican en conmutativos y aleatorios. Conmutativos, también denominados sinalagmáticos, son aquellos que las prestaciones, o sea, los que las partes obligan, están determinados, son conocidos desde el comienzo de la relación. Una compraventa es conmutativa, una locación de cosa o de obra es conmutativa porque las obligaciones se conocen al comienzo de la relación, como les decía. En cambio, los aleatorios son aquellos que están supeditados al azar. Alias significa azar. Son los contratos condicionados, como veíamos recién. Como por ejemplo el contrato de seguro. Estoy supeditado a que se produzca ese hecho futuro e incierto. También vimos los contratos formales o no formales. Acabamos de verlo cuando hablamos de los requisitos esenciales del contrato. Formales es cuando se tienen que ajustar a determinados requisitos establecidos por ley, y no formales es cuando hay libertad de forma. Y por último tenemos nominados o innominados. Los nominados son aquellos que están específicamente regulados por la ley, están definidos por la ley, como es la compraventa, la donación, la locación, etcétera, porque están contenidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero también tenemos, por ejemplo, los nominados el contrato de trabajo, porque lo regula una ley específica, que es la ley de contrato de trabajo. Y como existe la libertad de contratar, ¿no es cierto?, tenemos los innominados, son los que no están previstos por la ley, pero se pueden conformar perfectamente, se pueden crear perfectamente. Siempre que el objeto sea lícito, se va a poder crear ese contrato. ¿Cuáles son los requisitos a los que se debería ajustar un contrato innominado? Que exista la voluntad de las partes, que se ajusten a las normas generales de los contratos y las obligaciones, que se ajusten a los usos y prácticas del lugar, y por último se le aplican las disposiciones del contrato más parecido, más similar a que exista al contrato ese que se está creando. Por último, ¿cuáles son los caracteres generales de esta figura de los contratos? En primer lugar, que existe libertad de contratación. Yo puedo contratar libremente, como disponer, cuando contrato, ¿no es cierto? Y una vez que he celebrado, hay plena libertad para contratar, ¿cierto? Salvo que haya una inhabilidad, por ejemplo, la falta de capacidad
porque no tenga capacidad de ejercicio, o personas con capacidad restringida, ¿no es cierto?, que sean inhabilitados. O también yo no puedo contratar cuando hay inhabilidades especiales. Por ejemplo, un funcionario público no puede contratar respecto a bienes que administra. El director de vialidad no puede contratar, ¿no?, en una licitación que llame vialidad. Tampoco los jueces podrían contratar respecto a algo que se refiere a un proceso que está en su juzgado, y los abogados y procuradores también tampoco pueden contratar con bienes litigiosos en los procesos que intervienen. Los cónyuges no pueden contratar de los bienes entre sí por el régimen de la sociedad ganancial, como habíamos dicho anteriormente, y los albaceas de un testamento tampoco podrían contratar. Eso es la libertad de contratación. El efecto vinculante hace referencia a que el contrato solo genera relación entre las partes que participan, pero no afecta a los terceros. En una compraventa es comprador y vendedor que se relacionan, pero no puede obligar, no puede generar una obligación para un tercero ajeno a esa relación, ¿cierto? No tiene efectos respecto a terceros, solo respecto a las partes que se vinculan. Un aspecto muy importante que significó la modificación del concepto del contrato del nuevo Código Civil es la facultad de los jueces. ¿Por qué? Porque antiguamente los contratos se consideraban como ley para las partes, tenían los mismos efectos. Entonces nadie podía intervenir y modificar las consecuencias de ese contrato, porque era la ley misma. Actualmente se prevé que en el caso que haya lesión, es decir, que las prestaciones no sean equiparables, que no sean justas, que no haya un equilibrio entre las prestaciones, puede intervenir un juez buscando dar nuevamente ese equilibrio que faltó. La lesión, ya lo hemos visto como uno de los vicios en los actos jurídicos, que es cuando, aprovechándose de la ingenuidad, de la necesidad, de la ignorancia de las partes, se establecen esas cláusulas, esas prestaciones que no son parecidas. La buena fe, los contratos se deben celebrar, ejecutar, interpretar de buena fe, es decir, que las partes no solo se deben ajustar a los que establecieron, a lo que decidieron, a lo que conciliaron al momento de celebrar el contrato, sino que siempre deben actuar como personas de bien, es decir, siempre deben buscar el sentido del contrato, cuál era la verdadera relación, es decir, no ajustarse a una ley, a una letra rigurosa, sino interpretarlo siempre como una persona de ley. Y respecto a los pactos comisorios, estoy acelerando porque se me acaba el tiempo, el pacto comisorio es la posibilidad de que se extinga el contrato, que se muera ese contrato. Está el pacto comisorio expreso y el pacto comisorio implícito. El pacto comisorio expreso quiere decir que las partes pueden acordar cuáles son las causas genéricas o específicas por la cual puede terminar, puede concluir ese contrato. Están manifestadas en el acuerdo que celebran las partes. Es decir, ante el incumplimiento de tal cosa por parte de las partes, se extingue el contrato. Pero también existe el pacto comisorio implícito. Es decir, cuando las partes no lo prevén, pero el incumplimiento de una de las partes es de una prestación esencial, algo que realmente haga la figura del contrato, se va a extinguir el contrato. Claro que para que pueda operar este pacto comisorio implícito, debe haber un emplazamiento previo, ¿no es cierto?, para que pueda operar. Entonces, para el pacto comisorio implícito son dos los requisitos: que el incumplimiento sea una prestación esencial y que haya un emplazamiento previo. Hola, profe, perdón la demora. No hay problema, paralización del contrato. Bien, he ido rapidísimo. ¿Qué les iba a decir? En este momento, perdón, se me cortó. Ahora, dentro de 10 minutos, la doctora Tancredi
va a seguir con